El título de la prédica de esta mañana es Perseverando en la fe. La palabra perseverar, que es traducida en nuestra Biblia, esta palabra se puede traducir de varias formas, y cuando conocemos las variantes que hay de esta palabra en su traducción, nos da mucha más luz, nos ayuda a entender mucho mejor lo que nos quiere decir. Esta palabra también se puede producir de esta forma, mire, perseverar. También se puede traducir constantemente diligente, es decir, constancia en la diligencia en la palabra de Dios en este caso. También puede traducirse asistir asiduamente a todos los ejercicios, es decir, en este caso, como nosotros como cristianos, perseverar podría aplicarse también en asistir constante, siempre, a nuestros ejercicios espirituales, que podrían ser asistir a la iglesia, leer la palabra, orar, pero esto tiene que ser constantemente. También se puede traducir como persistir, como estar listo, como atender constantemente y como anhelar. Estas son todas las variantes que hay en la palabra que originalmente se traduce del griego a nuestro idioma como perseverar en este caso. Mire, si usáramos todas estas variantes en la traducción, podríamos poner que el título de esta conferencia podría ser constantemente diligentes en la fe. O sea, amplía muchísimo más el sentido. Constantemente diligentes en la fe o asistir asiduamente a nuestras responsabilidades como cristianos, como de nuestra fe. Adherirse estrechamente a la fe, adherirse tiene el sentido de estar pegado, no separarse en ningún momento, persistir, insistir, me caigo, me levanto, me siento triste de vez en cuando, me siento mal de vez en cuando, pero persistimos, es decir, nunca hacia atrás, persistir, ese es el sentido que tiene. La semana pasada, el fin de semana pasado, en la iglesia juvenil, tanto en jóvenes adolescentes como en jóvenes de 18 y más, tuvimos unos bautizos. Bautizamos aproximadamente como a unos 30 o 35 jóvenes entre los adolescentes y los jóvenes. Y el mensaje que les dábamos a ellos que estaban dando este paso y tan importante en la vida del cristiano, que es justamente el bautismo, les decíamos hoy, esto es solamente un paso de fe. Esto es solamente un testimonio que estás dando de la fe a la cual te quieres adherir, como lo veíamos hace un momento. Pero vas a tener que persistir, es decir, no es un evento único que en sí mismo, el evento del bautismo, nos pueda dar una protección o una salvación o ya no hay nada más que hacer, no. O sea, es solamente un paso, les decíamos. Y me daba muchísimo gusto ver jovencitos, muy jovencitos de 12 años, de 14 años, que cuando hicimos el llamado a los bautismos, levantaron su mano y dijeron, yo me quiero bautizar. Y cuando uno lo levantó y luego la levantó otro, y les dimos una clase muy amplia de lo que significaba el bautismo. Y una vez que íbamos avanzando en la enseñanza, les decíamos, oye, ¿sabes lo que significa? Y de verdad crees, y de verdad quieres caminar en esto, así como diciendo, oye, todavía estás a punto de decir, mejor no. Y firmemente dijeron, sí creo, sí quiero seguir adelante. Y la vida de jovencitos, yo no sé usted a qué edad conoció al Señor Jesucristo. Yo lo conocí a los 22 años. Jovencito, pero estaba todavía, me faltaba mucho tiempo, mucho por caminar. Pero cuando veo adolescentes de 12 años que se comprometen a persistir y a prevalecer en la fe, realmente es una gran bendición. Pero ¿saben una cosa? Les queda
mucho por delante que pelear. Les queda muchas batallas por delante que ganar. Y así como a todos y cada uno de nosotros. Si no estamos conscientes que tenemos que persistir, que tenemos que perseverar, que tenemos que hacer un esfuerzo extra hacia allá, fácilmente podemos flaquear, fácilmente podemos irnos hacia atrás. Y justamente pretendo compartir con ustedes esta mañana este mensaje que nos motiva a persistir, que nos motiva a perseverar. Porque esta palabra lleva implícito un esfuerzo, lleva implícito un ejercicio extra. No es, como se dice, pues no me dejo que me lleve la corriente, ahí nado de muertito y ahí para donde me lleve. No, si nos dejamos que la corriente nos lleve, realmente nos va a alejar de la fe. La corriente es lo que hace. Por el contrario, nosotros tenemos que nadar en contra de la corriente. Ahora, específicamente, entremos en qué significa perseverar en la fe. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, en primer lugar, mantenernos en la fe hasta el final, hasta el último aliento de nuestra vida. De eso se trata perseverar. No echarnos para atrás ni un centímetro. Se trata de llevar nuestra vida de fe más allá de este lugar. No es nuestra vida de fe, no es única y exclusivamente lo que pasa en estas cuatro paredes. Si queremos perseverar, tenemos que ir más allá de estas cuatro paredes. Perseverar en la fe significa que la fe en Cristo no es una parte de nuestra vida, es nuestra vida. Fíjese que es muy diferente. Es muy diferente decir, es que la fe es algo importante en mi vida. La fe es algo en mi vida. No. Nuestra fe y perseverar en nuestra fe es que porque justamente es nuestra vida, no es una parte. Cuando la fe es solamente una parte de nuestra vida, entonces nuestra vida es una moneda de dos caras. No, en este caso, la vida del cristiano, la fe, es una moneda que tiene la misma cara por dos lados. A esto me refiero que todo lo que vivimos, convivimos aquí adentro de este lugar, nos lo llevamos cuando salimos y vamos a nuestra casa, estamos en nuestro hogar, estamos en el trabajo, en casa y en cualquier otro lugar en donde nos encontremos. Ahí tenemos que manifestar y vivir nuestra fe. Y eso no es fácil. Por eso no hay que tomarlo a la ligera, porque eso no es fácil. Aquí es muy fácil poner todos los ojitos en blanco, levantar las manos, nos guían a la adoración, pero cuando estamos allá afuera, cuando estamos en el mundo, es donde verdaderamente nuestro carácter sale, en donde mostramos nuestro verdadero carácter. Solo una vida verdadera de fe nos puede llevar hasta el final de nuestra carrera. Y fíjense cómo lo dice Pablo en 2 de Timoteo 4:7. Pablo dice, 2 de Timoteo 4:7, si usted no tiene su Biblia consigo, pues lo estamos proyectando aquí en la parte de arriba. Dice, he peleado la buena batalla. Batalla, o sea, no era fácil. En esa batalla recibió heridas, muchas veces lo lastimaron. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjense muy bien cómo nunca hace a un lado lo más importante y el motor de lo que movía a Pablo en su ministerio. Y vamos que el ministerio de Pablo es uno de los apóstoles que más, bueno, el que más cartas escribió en el Nuevo Testamento, el de sus viajes misioneros, el que estuvo preso, el que, en fin.
infinidad de actividades, todas con el centro en la fe. Cuando leemos este versículo de una manera aislada, fíjense, de todo su contexto, pareciera que Pablo está diciendo, ya terminé. Pareciera que está diciendo, ya hice lo que tenía que hacer. Ya no hay nada más que hacer. Si le extraemos el versículo tal cual como lo acabamos de leer exclusivamente, pues ya Pablo ya se está dando por vencido. Está diciendo, ya hice lo que tenía que hacer, llegué hasta donde tenía. No, en absoluto. Pablo no se está despidiendo. En realidad Pablo no deja de perseverar en la fe, ni aún cuando ya es consciente que su final se acerca. Fíjense muy bien, él lo que está diciendo, ya sé que estoy en la última parte de mi vida, porque es un anciano, porque se siente cansado, porque está enfermo, por una infinidad de cosas que todo mundo sabe cuando nos estamos acercando. Conforme vamos creciendo en nuestra edad, por lógica, obviamente nadie sabemos cuándo vamos a partir con el Señor, pero la lógica nos dice que en la edad, conforme vamos avanzando en edad, pues las probabilidades de que partamos con el Señor se van acortando. Pero Pablo no está diciendo ya terminé, Pablo no se está dando por vencido, Pablo en ningún momento dice ya hice lo que tenía que hacer, sino por el contrario. Leamos un poquito más del contexto en el capítulo 4, pero en el versículo 6 de este. Se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Me gusta mucho usar, les he dicho, esta versión, porque a los jóvenes adolescentes les es muy, muy claro y creo que les puede servir también para ustedes. Dice, fíjense lo que dice Pablo: se acerca el momento de mi muerte, se acerca. No sé cuándo, pero se acerca el momento de mi muerte. Mi vida ya está ofreciéndose como un sacrificio a Dios. Me fue bien en la competencia. Él lo toma como, acuérdense que en la otra versión decía en la carrera. Esta versión dice, me fue bien en la competencia. He peleado bien. O sea, se ha esforzado bien. He terminado la carrera y no he perdido la fe. Ahora, fíjense lo que lo motivaba y lo que lo mantenía firme y que hacía que no perdiera el foco en su fe. Ahora me espera una corona que recibiré como muestra de aprobación. ¿De quién? De Dios. Perseverar en la fe una y otra vez, a pesar de las circunstancias que podamos vivir, lo único que nos puede mantener en el centro es justamente saber que un día le veremos. Esa es nuestra fe. Ahora me espera una corona que recibiré como muestra de aprobación. El Señor, juez justo, me la dará ese día. Y también a todos los que esperan con anhelo su llegada. Esto nos muestra más ampliamente que realmente Pablo no se está despidiendo, no está diciendo ya terminé del todo, todavía hay algo más, no sé qué, aunque se acerca mi final, todavía hay algo en lo cual tengo que perseverar. Es hasta ese día que esté en su presencia. Estas palabras de Pablo demuestran que está plenamente satisfecho de hasta dónde ha llegado y de cómo ha llegado, pero todavía le falta, todavía está acá. Y él lo va a demostrar más adelante con lo que sigue diciendo. Dice, se siente completamente seguro de cuál será su final en este mundo y al mismo tiempo anhela el inicio de su nueva vida en la presencia de Dios. Lo anhela, lo desea, ya sabe que está cercano. Ya sabe que está cercano, pero mientras se vaya acercando, no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Pablo es consciente de esto. No es una satisfacción como diciendo, ya hice lo que tenía que hacer, por el contrario. Vamos un poquito más atrás, ahí en 2 de Timoteo, en el versículo 1. Porque aquí podemos ver cómo Pablo en realidad, antes de decir esto que me he esforzado, he terminado la carrera,
En realidad le está dando instrucciones a Timoteo y muy fuertes, en un tono enérgico, en el sentido de no lo tomes a la ligera. Dice: cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno. Recuerden que Pablo era el maestro de Timoteo. Y aún, fíjense cómo Pablo, aún ya en la última parte de su vida, él perseveraba. Nunca bajó la intensidad. Nunca bajó esa energía o ese ímpetu que le ponía, en este caso, a instruir a Timoteo. Le dice: te lo ordeno, que anuncies el mensaje e insistas en todo momento. Insiste en todo momento, Timoteo. Es por eso que nuestra labor desde aquí, desde el púlpito, es constantemente insistir en la palabra de Dios, en la comunión con Dios. Y no es un tiempo de relax, no es un tiempo en el cual vengamos a entretenernos, sino por el contrario, es como le decía Pablo a Timoteo: insiste, dice, te ordeno que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. Bueno, esto nos demuestra claramente que Pablo de ninguna manera se estaba dando ya por vencido, es decir, ya acabé la carrera, hice lo que tenía que hacer. No, todavía está ahí y todavía sigue insistiéndole a Timoteo. Fíjense lo que dice el 3. Preocupado Pablo, porque Pablo podría decir: bueno, pues yo ya me voy con el Señor, yo ya voy a estar en la gloria, pues ahora los que se queden, pues ahí a ver cómo le hace, ¿no? No, Pablo tenía claramente, muy claro tenía cuál era su ministerio. Y dice: porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Realmente Pablo estaba preocupado de lo que estaba dejando o de lo que iba a dejar. Alértales en todo momento, porque va a haber tiempo en donde no te van a querer escuchar. Van a querer escuchar que alguien se pare a divertirlos. Van a querer escuchar lo que a ellos les agrada, decía. Y cuando nosotros entonces insistimos y persistimos en la palabra de Dios, esa es realmente lo que Dios nos ha llamado a hacer desde aquí. Dice: la gente dejará de escuchar la verdad y comenzarán a dejarse guiar por historias falsas, por falsas doctrinas, dice la otra versión. Pero no pierdas la calma, no te desesperes, pero no pierdas la calma. Soporta los sufrimientos y dedícate a contar la buena noticia y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. Cuando estudiamos la vida de Pablo y de los apóstoles todos, pero particularmente de Pablo, ahora podemos entender cómo es que la iglesia primitiva ha prevalecido hasta entonces, porque en sus fundamentos fue muy claro, fue muy sólido, siempre estuvo poniendo un fundamento que es la roca, que es Cristo, lo suficientemente sólido como para que creciera. Y hoy, de 2000 años después del acontecimiento de que nuestro Señor Jesucristo estuvo caminando en esta tierra, que vino a morir por nosotros para salvarnos de la condenación, hoy aquí está la iglesia, perseverando, gracias a que el trabajo que les encomendó nuestro Dios a los apóstoles, como en este caso Pablo, nunca se hizo a la ligera, nunca fue alimento chatarra, siempre fue alimento, entiéndase, palabra de Dios. Pero sin duda los primeros cristianos pues sufrieron una persecución
O sea, nada que ver con lo que hoy vivimos nosotros. Hoy se dice que porque en las redes en las redes sociales nos escriben cosas a los cristianos y algunos se ofenden. Eso no es nada comparado con lo que los primeros cristianos vivieron. Imagínense que fueran rechazados por la religión que predominaba en aquel entonces. Y con eso la presión de ser rechazados, muchos de ellos por sus familias. Entonces realmente el esfuerzo que tenían que hacer para perseverar en la fe era muy, muy tremendo. El libro de los Hechos nos muestra cómo es que la iglesia primitiva prevaleció en la fe. Y realmente para nosotros estoy seguro que va a ser de mucha utilidad estudiar un poco de lo que la iglesia primitiva hacía para traerlo a nuestra práctica cristiana, para traerlo a nuestra vida de fe, que muchas veces nos falta una indicación precisa qué hacer para mantenerme y perseverar en la fe. Hechos capítulo 2, por favor. El contexto de Hechos capítulo 2, bueno, después que resucitó nuestro Señor Jesucristo, apareció a sus discípulos, ascendió, y antes de ascender a la diestra del Padre, les dejó indicaciones, y una de ellas era: no salgan de Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Entonces, eso pasó en el capítulo 1. Y en el capítulo 2, cuando inicia este capítulo, podemos darnos cuenta cómo esa promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de ese tiempo, pues se cumplió con un bautismo especial y un acontecimiento extraordinario en aquel lugar. Y muchos judíos de la época fueron testigos de ese acontecimiento, ¿no? Entonces Pedro aprovecha la ocasión y da su primer discurso ante una multitud que estaban murmurando ahí sobre lo que había pasado, ¿no? en este acontecimiento. Y les dice Pedro de la siguiente manera en Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les está diciendo: ustedes mataron al Cristo, ustedes mataron a nuestro Salvador. Acuérdense que ellos acababan de presenciar un acto extraordinario del Espíritu Santo. Al oír esto, o sea, obviamente atrás de todo esto hay una predicación que Pedro les hizo, empezando desde el profeta Joel, y luego les habló de David hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, y les dice: este Señor, este Cristo, ustedes lo crucificaron. Y estas palabras de Pedro realmente llegaron al corazón de las personas que estaban escuchando este mensaje. Y vean lo que dice el versículo 37, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Tenemos salida a esto que hicimos nosotros, que fue matar al Cristo, crucificar al Salvador? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese muy bien, 3,000 personas se añadieron a la iglesia. 3,000 personas se iniciaron. Y muchas de estas 3,000 personas habían pasado
muchos acontecimientos. Entre muchos de ellos recibieron a Jesucristo con palmas cuando entró a Jerusalén. Recordarán cuando iba llegando. Muchos de ellos al mismo tiempo también dijeron: crucifícale, cuando le estaban haciendo su juicio. Y muchos estuvieron viendo cuando crucificaron a Jesucristo. Y hoy son confrontadas con la palabra de Dios. Pedro persevera en enseñar, y guiado por el Espíritu Santo, y ellos se arrepienten, y muchos empiezan. Ahora, ¿se imaginan todo lo que ellos vivieron? Todos esos acontecimientos, fue una variedad de cosas a favor y en contra. O sea, era una locura para ellos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a permanecer? ¿Qué va a decir los fariseos? ¿Qué van a decir nuestra familia que es religiosa? Si nos hemos convertido nosotros mismos que participamos de la crucifixión. El reto al que se estaban enfrentando no es diferente al que cada uno de nosotros nos enfrentamos cuando nos convertimos. Enfrentar a nuestra familia, a nuestros amigos, en nuestro trabajo. ¿Cómo voy ahora a conducirme después de que me conocieron que era un tremendo? Después de que me conocieron que era un vago, que era un majadero. Estoy seguro que algunos de ustedes, como me dijeron a mí: ay, ¿a poco sí? ¿A poco sí ya nada más y ya? Pues sí, cambié. Dios me cambió. Dios me transformó. Y muchos no me creían. Seguramente a ustedes también les pasó. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vean el versículo 42. Porque aquí está la clave. En el versículo 42 está la clave para perseverar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimento del pan y en las oraciones. No vamos a perder de vista este versículo. En este último versículo encontramos la clave de cómo es que la iglesia llega hasta nuestros tiempos. Y si ellos lo hicieron así, nosotros tenemos que hacerlo así para perseverar. Nos vamos a dar cuenta que este versículo realmente nos pone dos actividades o dos responsabilidades que llevar como iglesia. Uno, perseverar en la enseñanza, es decir, perseverar en la sana doctrina, perseverar en la palabra de Dios, y comunión. Y cuando vemos aquí comunión, vemos que hay 3 formas de estar en comunión. Lo vamos a ir desglosando poco a poco. La comunión que tiene que ver con asistir, con estar, con interactuar. La comunión que tiene que ver con el compartimiento del pan. Ya háblese entiéndase la cena del Señor. Pero si leemos un poquito más adelante, también tiene que ver con la comunión de los hermanos más allá de este lugar. Y finalmente, no menos importante, la comunión con Dios, que es la oración. Leamos nuevamente como dice. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la sana doctrina. Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, doctrina, comunión. Comunión a 3 niveles. Entre nosotros, aquí, entre nosotros fuera de aquí, y la comunión con el Padre en todo momento. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos 3 aspectos. Los cristianos que descuidan estas áreas de la vida cristiana son fuertes candidatos a apostatar de la fe. Quienes no consideran estas conductas o perseverar en esta enseñanza que queda registrado aquí en el libro de los Hechos, son candidatos realmente a apostatar de la fe.
Vamos a ver por qué. Concentrémonos en la sana doctrina. Sí, la sana doctrina, de hecho, no es casualidad que sea lo primero que aparece en esta lista. La sana doctrina importa y mucho. Y es algo en lo cual tenemos que poner especial atención. El Nuevo Testamento, fíjense, está lleno de advertencias sobre falsas doctrinas. O sea, de verdad, o sea, donde le busquemos, encontramos los evangelios, el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo advirtiendo sobre falsos profetas. En el libro de los Hechos lo acabamos de ver, en Gálatas, en Primera y Segunda de Timoteo, en Tito, en Segunda de Pedro, en Segunda de Juan, en Judas. Bueno, por todos lados me doy cuenta cómo los apóstoles perseveraban en advertirnos sobre falsas doctrinas, sobre falsas enseñanzas. Lo cual quiere decir que nosotros no debemos de tomar a la ligera este tema. Hay muchas personas que realmente toman a la ligera este tema de la sana doctrina. Hay pensamientos que invaden las iglesias como este. Es que todos somos iguales. Todas las religiones llevan a Dios. Es que no importa, es lo mismo aquí o allá. O sea, ojo con ese tipo de pensamientos, porque ese tipo de pensamientos nos pueden llevar a creer cualquier cosa que se pueda decir desde un púlpito. La cultura moderna infiltrada en la iglesia, minimiza la importancia de la doctrina, la rechaza e inclusive nos acusa a los que insistimos en la sana doctrina en dividir a la iglesia. Imagínense, cuando claramente la Biblia está llena de advertencias y de enseñanzas sobre esto. ¿Qué significa la sana doctrina? Porque algunos estarán preguntando, bueno, ¿y qué significa esto de la sana doctrina? Bueno, significa que lo que enseñemos desde aquí sea conforme a la verdad bíblica. Significa que la enseñanza concuerda con lo que la Biblia dice. Significa que la enseñanza es filtrada a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Ahora, ¿quién tiene que hacer eso? La iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad de filtrarla cuando preparamos el mensaje y de cuestionarnos, oye, Señor, ¿es esto lo que tú realmente quieres decir? Muéstrame lo que tú quieres decir. Pero también es responsabilidad de la iglesia decir, oye, ¿y lo que está diciendo este hombre tiene que ver con lo que la Biblia dice? Porque de lo contrario, cualquiera, si no hacemos si no ponemos todos ese filtro como iglesia, cualquiera que se pare aquí a decir una sarta de cosas, mentiras, falsedades, pues todo el mundo se la cree, porque como creen que por el hecho de estar parado aquí, tomar un micrófono, bueno, ya todo lo que diga es verdad, todo lo que diga es cierto. Si no está en la palabra de Dios, si no está en la Biblia, no tiene por qué hacerlo, no tiene por qué creerlo, lo que es. Tiene que ser filtrado a través de la palabra de Dios. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, ay de mí si desde aquí yo hablo algo que les diga, bueno, pues yo creo, yo pienso. ¿Cómo ven si lo hacemos de esta forma o lo hacemos de aquella? Porque a mí me parece que, mire, está llena la internet de predicadores que ponen en sus mensajes sus propios métodos, sus propias formas y llevan a la iglesia a una dirección totalmente diferente de la que quiere nuestro Señor. ¿Por qué es importante perseverarla? ¿Por qué es importante cuidarla? La sana doctrina. Mire, es importante porque al final es la doctrina sana la que nos lleva a nuestra vida eterna o no.
Creer en la sana doctrina, creer en la verdad, es lo que nos hace estar seguros de nuestra salvación. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice Pablo a Timoteo. Persiste en ello, o sea, ten cuidado, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, nuestra salvación depende de la doctrina. A ver, ¿cómo es que nuestra salvación depende de la doctrina? Bueno, a ver, nuestra salvación depende de que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Nuestra salvación depende de que depositemos nuestra fe en Él. Nuestra salvación depende de que tengamos una vida arrepentida y demos frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la doctrina sana y creemos en ella, y esto es lo que nos lleva a la vida eterna cuando Jesucristo mismo resucitó. Y si yo creo que Jesucristo es Hijo de Dios, que murió por mis pecados, que resucitó al tercer día, ¿por qué creo en ella? Porque yo reconozco que soy un pecador. Me conozco y sé quién soy, tal como Dios me conoce. Entonces, este es el corazón de la doctrina cristiana. Entonces, si alguien llega enseñando algo diferente a esto, tenemos que rechazarlo. No es por obras, insistían los apóstoles. No es por obras, es por la fe. Y esa es el corazón de la doctrina. Gálatas capítulo 1. Fíjese Gálatas capítulo 1 en el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. A ver, ¿cómo? ¿Acaso hay algún otro? Bueno, pues lo que pasa es que se filtraron en la iglesia falsos maestros. Por eso es que hay que estar alertas de quién es el que se filtra. Por eso la insistencia de Pablo. Por eso persistía aún cuando él sabía que ya estaba a punto de irse. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, predicar algo diferente a lo que la Biblia dice es pecado, es grave. Si yo enseño algo diferente a lo que está en la Biblia, estaría cometiendo un pecado grave. Es importante porque nuestro destino eterno depende de la doctrina. Entonces, alguien nos puede enseñar algo diferente y nos lleva a otro lugar, nos desvía. Y hay muchos ejemplos en la historia de predicadores que torcieron la doctrina y arrastraron a la iglesia masiva al suicidio, por ejemplo. Bueno, o arrastraron a la iglesia en forma masiva al amor al dinero, o arrasaron a la iglesia masivamente a no pasa nada, ya estamos salvos y ya nada nos va a pasar, así que démosle vuelo. O sea, eso es falso. Y entonces es importante cuidar la sana doctrina. Es importante porque la verdad es que como somos pecadores y no estamos todavía del todo en la presencia de Dios y nos encontramos en este mundo, pues la tendencia hacia la apostasía es el mundo te quiere jalar, te quiere llevar, nos quiere arrastrar. Todos, ninguno de nosotros estamos exentos de esto. La cultura nos arrastra y cuando la cultura se filtra en la iglesia, pues lo que hace es llevarnos, arrastrarnos y hace que ya no perseveremos, que ya no estemos esforzándonos. Lo que creemos realmente
afecta lo que hacemos. Todo lo que hacemos nosotros, lo hacemos porque creemos en esto. Por ejemplo, leía un ejemplo muy bueno que me encontré. Dos personas se paran en un puente muy alto, mirando hacia abajo. Uno cree que puede volar, lo cree realmente. El otro está seguro que no, cree que no. Acto seguido es muy diferente el de uno y el del otro. El que cree se va a tirar. El que no cree se va a alejar. Las creencias en nuestra vida hacen que actuemos en consecuencia de lo que creemos. Por eso es importante la sana doctrina. Una falsa enseñanza nos lleva al pecado. Es realmente triste que una persona decida en qué iglesia se va a congregar con base en, es que me queda muy cerca. Es que cantan tan bien, tan bonito que está, es que esa música es la que a mí me gusta. O sea, esos no deben de ser los argumentos fuertes para decidir en qué iglesia permanecer, sino tiene que ser la doctrina, porque la sana doctrina es el corazón, es la razón de congregarnos aquí, y todo lo que hay alrededor de ello va detrás de la sana doctrina. Ejemplo, cuando usted oye aquí los cantos del grupo de alabanza, y no porque seamos los mejores, pero procuramos apegarnos a la sana doctrina, y lo que usted escucha, lo que usted es guiado a cantar, son salmos, son extractos de la palabra. Es no solamente que la música suene bonito, no es solamente que me haga sentir, porque eso es lo que hace la música, me haga sentir. No, eso es secundario. Lo primordial es lo que usted está confesando con su boca, porque lo que está confesando con su boca es lo que cree en su corazón. Y lo que cree en su corazón es lo que actuamos en consecuencia. ¿Sí me explico? O sea, todo lo que hacemos, o lo que debe hacer una iglesia en la sana doctrina, debe estar fundamentado en lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que la palabra de Dios nos indica, ya sea para reprendernos, para exhortarnos, para bendecirnos, pero todo en el contexto de la sana doctrina. Entonces, la forma de perseverar en la fe, digamos, la primera parte de la iglesia, que lo que hacía la iglesia primitiva era perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Ponga mucha atención en lo que escucha desde aquí, pero hoy estamos a un clic de escuchar todas las doctrinas existentes en el mundo. Y la comezón de oír, dice, nos acerca a escuchar cosas que nos puedan hacer dudar. Perseverar es permanecer en la doctrina de los apóstoles. Segunda parte que hacía la iglesia primitiva, y que no sé si nosotros lo estemos haciendo bien. Ahí es donde entra el reto, porque muchas de estas cosas ya no solamente depende de lo que desde aquí enseñamos, sino la vida que cada uno de nosotros llevamos fuera de aquí. Hechos capítulo 2, vamos a repetir nuevamente el versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra que se traduce aquí como comunión es una palabra que muchas veces lo hemos escuchado en muchos lados, porque es algo que en el ministerio se usa, la palabra koinonía. Koinonía seguramente la ha escuchado. También se puede traducir como participación,
interacción, beneficio, ayuda, compañerismo. También se traduce como compañerismo. O sea, esto es importante en la iglesia. La sana doctrina como primer paso gobierna las otras acciones que vienen aquí, que es comunión, dispensación, ofrenda, participar. Se puede traducir de todas estas formas. Y describe una de las realidades más importantes también del cristianismo. Todos nosotros somos seres sociales. Todos socializamos. Aquí, bueno, hoy, en este tiempo no tanto, ¿verdad? Es más, en este tiempo hasta les pedimos, por favor, no socialice. Y tenemos que impulsarlos a que no lo haga, porque como nos atrae eso, es una parte de nuestro ser, interactuar unos con otros, porque somos seres sociales. Entonces tenemos que estar diciendo, por favor, hermano, ahorita no. Ahorita se termine la reunión y por favor, vaya a su casa, cuídese. Pero cuando no estábamos en la pandemia, bueno, aquí la reunión se podía terminar a las 10 y a las 11 empieza la otra y había que correr algunos, hermano, ya vamos a empezar la otra, pues ayúdenos, ¿no? O al final de la reunión ya son las 3, 4 de la tarde y todavía hay hermanos ahí platicando. La parte de la comunión es importante. Romanos capítulo 12, vamos a Romanos capítulo. Una de las formas en la que podemos estar en comunión sana, en comunión gobernada por la sana doctrina y ir creciendo, es involucrarnos como iglesia, todos. No solamente en quedarnos a socializar, sino involucrarnos, por ejemplo, en ministerios. Hoy hacían un llamado cuando anunciaban desde aquí el pastor Julio a servir en el área de video, de cámaras. Todos como iglesia, todos, hemos sido llamados a servir, todos, de una forma o de otra, aquí o fuera de la iglesia. Romanos capítulo 12 en el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros como comunidad. ¿Sí? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, hay una serie de dones y de características que pone que todos, cada uno de nosotros podríamos de alguna forma hacer o participar. Porque esto nos lleva a la comunión. Y ahorita les voy a decir de qué manera. Si nos brincamos al versículo 16, ahí mismo, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que todos somos un cuerpo. Si leemos en otra parte, nos dice que todos somos de vital importancia como en el cuerpo. Sin importar si es un miembro pequeño o es un miembro, por ejemplo, si es el dedito chiquito del pie como miembro o el oído. Ambos tienen una importancia. ¿Sí sabe usted que si no tuviéramos el dedito chiquito del pie, nos caeríamos frecuentemente? Nos ayuda con el equilibrio.
¿Sí sabe usted que nuestro equilibrio también depende de nuestro oído? Cuando alguien se marea, es a nivel de los oídos, cuando alguien tiene tinnitus, cuando alguien... ahí. Entonces, cada miembro es importante en su función. Y aquí, como comunidad, hay realmente muchas áreas en las cuales se pueda involucrar. Porque además, déjeme le digo, además de servir, esto les sirve para estar en comunión, para ser amigos. Porque mire, ya sea que usted se una a servir en algún ministerio, o sea, que eso podría ser, hay tantas y tantas necesidades, desde el ministerio de los sugieres, los maestros, en jóvenes adultos, en jóvenes de 18 y más, en la iglesia juvenil de adolescentes, en video, en fin, en muchas cosas. Pero supongamos que diga, bueno, es que realmente no sé qué hacer, no sé qué puedo hacer, no sé a qué he sido llamado. Yo le puedo decir, ok, mire, lo que puede hacer es, además de estar en la reunión, de venir a recibir la palabra, involúcrese en asistir a uno de los ministerios que hay, como por ejemplo puede ser matrimonios. A lo mejor no a servir, está bien, a lo mejor no de entrada a servir porque todavía Dios no le dice, porque Dios no le ha mostrado, pero mire, si usted viene a matrimonios, pero venga y no venga y se siente solamente a escuchar, hágalo. Pero conozca otros matrimonios, conozca otros cristianos. Es la forma de tener comunión. Y qué mejor que tengan como base ambos la sana doctrina. Porque entonces nos vamos a ayudar. Este fin de semana, unos amigos muy amados nos invitaron a cenar a mi esposa y a mí, unos cristianos. Pasamos una velada muy agradable. Y sin haberlo planeado, mire, sin haberlo planeado, cuando llegamos a su casa, lo primero que hicimos fue orar. O sea, no estaba planeado, pero justamente cuando entramos, la mamá de nuestros amigos, que es una ancianita ya muy grande, se sentía mal. Y pues lo primero que hicimos, pues vamos a orar. Algo que había iniciado como algo social, en donde íbamos a ir realmente a convivir, a cenar, a platicar, empezó con una necesidad que atender en la familia, una oración. Y entonces empezó aquello, una comunión. ¿Qué pasa cuando los hermanos están juntos en armonía, con la sana doctrina como centro? Pues hay bendición. Entonces, intégrese, parejas, matrimonios. Vengan a las reuniones de matrimonios, ahí van a conocer a otros matrimonios como ustedes, que probablemente se van a hacer amigos y que probablemente se puedan ministrar más adelante. Jóvenes, cuando les digo a los adolescentes que encuentro por aquí y que yo les digo, oye, es que no veo que vayas ¿por qué no vas? Que yo me muevo por aquí y veo que aquí está un chico de 14 años y nunca lo he visto allá. ¿Y sabe qué es lo primero que dicen todos? Es que no conozco a nadie. Pues y si no vas, nunca vas a conocer a nadie. Nunca vas a conocer a nadie. Y empezamos a llevarlos, empiezan a tener comunión. Empiezan a estar, porque es mejor que tengan comunión con quienes comparten la fe, porque ahí se solidifica su fe para cuando tengan que ir al mundo, porque finalmente tienen que ir al mundo. Se tienen que relacionar con sus compañeros de su escuela, de todos lados, como nosotros con nuestros compañeros de trabajo o qué sé yo, en donde andemos. Pero la base de nuestra comunión con el centro, como Cristo, nuestro centro, pues empieza aquí, nace aquí. No sé, dije matrimonios, dije a jóvenes ahora, pero el ministerio de misiones, hay un ministerio de misiones que salen a llevar la palabra, a llevar ayuda a diferentes lugares. Intégrate ahí y vas a ver cómo vas a empezar a tener comunión en la iglesia, con los hermanos.
Todos los creyentes tenemos en común a Cristo y Él hace que todas las diferencias entre nosotros sean secundarias. Por eso es que en la iglesia todos debemos de interactuar entre nosotros y ayudarnos unos a otros. Juan 17:20, fíjese lo que dice. Hemos sido llamados a ser uno con Cristo y Cristo espera que seamos uno con los hermanos también. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que me han de creer, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Todos nos necesitamos unos de los otros. Todos nos podemos apoyar unos a otros. Comunión entre los hermanos. La última parte, la oración. Creo que entre los cristianos es el área más descuidada. Porque venir, reunirnos, estar aquí, de alguna forma se puede hacer un hábito, se puede hacer una costumbre, y venimos y estamos, pero bueno fuera que la oración se nos hiciera un hábito, una costumbre. Eso es lo que sí debería de ser para nosotros un verdadero hábito y una costumbre, el que la oración sea parte de nuestra vida. Y solo hay una forma de que la oración no sea el último recurso. Ay, hermano, ore por mí, por favor. Ay, hermano, oremos. O sea, como último, ya traigo el agua hasta el cuello, necesitamos orar. Cuando la oración se hace un hábito, nunca es el último recurso. Porque cuando la oración se hace un hábito, nos acostumbramos a la comunión con Dios diaria y constante. Y acostumbrarnos a la comunión con Dios diaria y constante nos da tranquilidad, nos da paz, nos da seguridad. Que aunque nos encontremos en medio de la tormenta, no andamos avisándole a todas, a hacer una cadena de oración. Por favor, ayúdenme en cadena de oración porque yo estoy tranquilo. La situación está difícil, pero como estoy en comunión con Dios siempre, como estoy en completa armonía, en comunión con Él, tengo paz, tengo tranquilidad, me da esperanza. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Nuevamente, perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, ¿acaso quiere decir literal? Todo el tiempo, así, minuto a minuto. ¿Acaso Pablo quiere decir esto? Obvio no. Porque la oración no debemos delimitarla exclusivamente a un punto, en un lugar, en determinado momento. La oración es comunión con Dios, acuérdense. La oración es estrecha comunión con Dios en todo momento, en donde estés, lo que estés haciendo. Hace unos días contraté a un albañil en casa para unos trabajos que íbamos a hacer ahí. Y ya después de que hablé con él y le dije, oiga, pues esto es lo que vamos a hacer y acá y lo otro, pues vamos empezando, dijo él. Y cuando agarró su cuchara y dijo,
en el nombre sea de Dios, dijo él. No sé si usted ha escuchado esta frase, pero yo me acordé que mi papá decía esa frase, pero siempre. Se levantaba y en el nombre sea de Dios, en el nombre sea de Dios. Es decir, tomar en cuenta a Dios, hablar con Dios, tomar en cuenta en lo que voy a hacer, lo que voy a decir, la decisión que voy a tomar, a dónde voy a ir. Es decir, filtrar mis acciones con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios y decir, Señor, voy a hacer esto, pero ¿será tu voluntad? Esa es una oración. Estar platicando con tu esposa, varón, y decir, oye, haremos esto, pero ¿será la voluntad de Dios? O sea, platicando con tu esposa o con tu esposo, tomando en cuenta a Dios, estamos en una comunión con Dios. Tomar en cuenta a Dios en nuestra vida en todo momento es parte de nuestra oración. Yo conocí a un varón que se convirtió y agarró esto literal, de verdad, literal. Este versículo, se levantaba y se levantaba orando. Así, o sea, Señor, en tu nombre, sí voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y se metía a bañar y iba orando. Y hacía todo orando. Se levantaba bien temprano y estaba orando bien fuerte. La esposa no se había convertido. Dijo, ya me hartó ya me tiene harta. En todo tiempo no me respeta, decía. No me respeta, hasta hable y hable allá arriba como loco, decía. Porque claramente no significa estar orando así literalmente todo el tiempo, estar en comunión con Dios. Claro, por supuesto que el devocional de oración en el tiempo, en el lugar adecuado, tu momento de intimidad con Dios es algo muy, pero muy importante, pero no está limitado a eso, porque luego nos gana el estrés, nos gana el tiempo, ya nos levantamos tarde para irnos y entonces dije, ay ya, mañana oro. No, mañana oro, no. Puedes irte orando. En el camión, jóvenes, cuando van a su escuela, a su trabajo, a donde vayan, Señor, ahí meditando en tu palabra. Un mensajito que llegó con un versículo. Parte de la comunión con los hermanos. ¿A poco? Cuando estás en un ministerio, eres ministrado además de aquí, con ese ministerio, en su enseñanza. Por ejemplo, los sugieres tienen su enseñanza también. Y son ministrados entre ellos. Tenemos un grupo de WhatsApp en la iglesia juvenil y luego pues nos mandamos devocionales, nos mandamos versículos. ¿Para qué? Para constantemente estar en comunión con Dios. Cierro con esto. Perseverar. Perseverar es no darse por vencido. Es insistir. Es esforzarnos. Es cada día poner atención en la sana doctrina, en la comunión con Dios, en la comunión con los hermanos. Y esto, sin duda, nos mantendrá un poco a salvo de la corriente del mundo. Pero esto es lo que nos va a dar la fuerza para poder nadar en contra de esta corriente. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú eres realmente muy bueno con nosotros. Y tienes cuidado todos los días, Señor. Tu palabra es clara, es instrucción precisa y con ella, como el centro, podemos perseverar, Señor. Hasta el último momento de nuestra vida, hasta el último, como lo decía el apóstol Pablo. Aquí estoy a punto de terminar mi carrera. He guardado la fe. En ningún momento he dado un paso atrás en la fe. Y todo, Señor, te lo debo a ti. Nada es por mérito propio. Nada es por mis fuerzas. Todo, Señor, está en ti. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que hoy estuvieron aquí, los que nos escucharon por internet, bendícelos, Señor, y guárdalos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.